Días, José Luis, es un gusto estar con vos acá, ¿eh? Bueno, Jorge, la verdad que motiva esto, bueno, dos cosas, ¿no? Primero, que finalmente va a ir a juicio oral y público la causa que tiene que ver justamente con lo que fue, yo creo que el inicio del comienzo de las revelaciones de la corrupción, cuando usted se presentó y denunció todo lo que tenía que ver con la fundación de las Madres de Plaza de Mayo, con el tema de Joclender, bueno, con todo este inicio de poner sobre la mirada de los argentinos el latrocinio, pero en las últimas horas hay novedades importantes porque está interviniendo en una investigación paralela el FBI, el Departamento de Justicia de Estados Unidos, en la ruta del dinero. Sí, mira, José Luis, en esta causa realmente yo creo que es la más antigua que existe porque es de mayo del 2011 y es donde se comienza a demostrar con exactitud cuál fue la mecánica de utilización del gobierno de los fondos públicos, ¿no? Esta elevación a juicio, yo creo que va a quedar pendiente algunos personajes, por eso considero que de la misma forma que tenemos un Vudú 2, vamos a tener un Sueño Compartido 2. ¿Por qué? Porque esta elevación a juicio eleva a juicio a Ebe Bonafini, a Julio De Vido, a Bontempo, a López y a aproximadamente 17 personajes de mediano característica y de funcionarios públicos, pero está dejando de lado a los jefes de gabinete que intervinieron en esto. Al expresidente, por supuesto que no se lo va a poder continuar con la causa porque falleció, pero sí también a la expresidenta. Porque esta es una verdadera causa matriz donde se empieza a gestar cómo es el trabajo de la obra pública y cómo es el trabajo de los funcionarios para recaudar fondos para sí mismos, ¿no? Cuando hablábamos sobre esta causa, y a veces algunos decían que era, y ella todos los jueves, este jueves también, Ebe de Bonafini, dice que es una causa política. Yo voy a hacerla simple en esto para no andar en mucho vericuetos. Se contrataron la construcción de 10.000 viviendas, se pagaron 1.200 millones de pesos y solo se entregó el 18%, no llegó al 20%. Vale decir, todas las pericias que existe, Auditoría General, Sindicatura, Policía Federal, Corte Suprema de Justicia, es lo último que han tomado, es como un defalco aproximadamente 200 millones de pesos. Para mí es superior a los 500 millones, José Luis. Sí. ¿Por qué? Porque es muy simple. Si cada 5 viviendas solo entregaron una, el resultado lo vemos muy clarito. Pero además de todo eso, las construcciones que han realizado y las viviendas que han entregado no han resistido el tiempo, es decir, que ese no llega al 20%. Ahora son viviendas totalmente inútiles. Yo quería hacer este planteamiento, es decir, para demostrar con exactitud que se tratan de cifras que se han quedado en los bolsillos de estos funcionarios y en el caso de Ebe Bonafini y de su banda. De cómo fue la organización, porque esto es muy importante. Cuando uno habla del tema de sueños compartidos y de otras cosas, hay que ver el origen cuando se inicia. Todo esto se inicia, la verdadera compra de los derechos humanos, en el 2004, cuando Néstor Kirchner verdaderamente le compra a Ebe de Bonafini estos principios tan importantes que eran por dinero. ¿Cómo lo compra? A través de leasing, una empresa de Banco Nación, donde le da ya 40 millones de dólares para que pueda funcionar la fundación. Siempre la fundación sabemos que cada 5 o 6 años está en quiebra. Claro. Después de eso, en el 2005, es cuando se arma este sistema, como fue el sistema que luego se implementó a partir del 2010 y 2011 con todas las universidades. Es decir, desligar, en vez de ser el Estado el que contrata, el de ser a través de licitaciones, lo hacen todo a través de contratación directa. Utilizaron para ello a la fundación. Más tarde, en todas las demás cosas, utilizan a las universidades. Vale decir, para hacer esto, para producir este defalco, no pudo haberse realizado pura y exclusivamente con una fundación. Todo esto viene del expresidente, la continuidad de la expresidenta y todos los jefes de gabinete que fueron interviniendo. Claro. El primer jefe de gabinete que ordenó y que armó esto con Néstor Kirchner fue Alberto Fernández. El que le sigue, que también está fuera de este requerimiento a juicio oral, por eso digo que va a haber un Sueños Compartidos 2, es Sergio Massa. Durante ese año, 2008-2009, firmó numerosas transferencias de partidas, pero si esto fuera poco, él en el Tigre realiza con Malena una operatoria muy distinta después del 2009, después que deja de ser jefe de gabinete, donde el dinero lo manejaron ellos y certificaba las obras como secretaria de Acción Social
Malena Galvarini. Es decir, acá tenemos personajes que le estoy nombrando que no van a juicio oral en esta causa. Claro. Por supuesto que en el juicio oral que se va a instrumentar posiblemente a fin de año o al año siguiente relacionado con esta causa, van a tener que salir todos estos personajes. Claro. Como también en su momento, cuando tuvieron que declarar numerosos intendentes y gobernadores que han sido quedados de lado. Acuérdese, José Luis, que las mayores construcciones se realizaron en Chaco con Capitanich, en Santa Fe con Miguel Lichín, en Santiago del Estero con Zamora, en Misiones, y después en los partidos de Almirante Brown, Ezeiza, Tigre fundamentalmente. En Tigre había que entregar, de las 10.000 viviendas, 1.500 viviendas, se entregaron 180 viviendas. Es decir, cuando nos quieren argumentar de que estas son causas políticas, son causas económicas, es decir, fue un conjunto de funcionarios asociados con empresarios, en este caso una fundación, para delinquir y tomar dinero del Estado y hacernos más pobres a cada uno de nosotros, ¿no? Sin ninguna duda, yo en ese predicamento el 5 de marzo cumplí 29 años en esta tarea, en esta radio, siempre dije lo mismo, en la Argentina plata hay, pero se la roban, y bueno, esta vez se ha llegado a extremos. Hoy en una columna en La Nación, donde se habla del interés del FBI, el Departamento de Justicia, por la ruta del dinero, se habla de la persecución de los cleptócratas, ¿no? Yo recuerdo que en ocasión del gobierno de Menem, cuando el encuentro del empresariado argentino se hacía todavía en Bariloche, que después se empezó a hacer en Argentina, uno de los expositores había hablado del gobierno de los cleptócratas. Después eso en realidad devino en otra cosa, porque ese mismo dirigente o pensador político, Emilio Cárdenas fue el que lo dijo, terminó siendo funcionario del gobierno de Menem. Bueno, el tema de la estructura de la cleptocracia en la Argentina está llegando a un punto alto, me parece, y creo que lo que está en juego, y por eso me parece que es toda la presión que hay para hacer lo imposible para que Macri no sea candidato, es porque si Macri es reelecto, después de la reelección de Macri, todos estos jueces timoratos, cobardes, buscadores tiempistas, no van a tener otra que ir para adelante con las causas. Y sí, la ruta del dinero acá realmente, la conexión a nivel internacional de cómo se fueron esos dineros, porque hoy se quiere equiparar la fuga de dinero que existe en este momento con la fuga de aquellos tiempos. Yo siempre trato de explicar lo mismo. Hoy puede haber fuga de dinero porque no hay una suficiente fe, y bueno, los capitales que no quieren invertir acá invierten en otro lugar. La fuga que nosotros tuvimos hasta el 2015, que era de 2.500 millones de dólares por mes, era fuga de dinero producto de la corrupción, producto del lavado de dinero, producto de la trata de blancos. Es una fuga de dinero que no es la misma terminología. Y la ruta del dinero de la conexión, siempre lo hemos hablado acá numerosas veces. Cuando yo hice en el tema de vudú y de sueños compartidos y tarjeta SUBE, yo detecté que a través de una empresa se iba el dinero a los paraísos fiscales vía Uruguay, con una empresa llamada PT Bursátil. Ahí cuando yo en octubre, en marzo del 2013 hago la denuncia también en España y hago la denuncia en Uruguay. Y en octubre me tengo que notificar de una serie de cantidad de cuentas que iban con esa escala y después terminaban en los paraísos fiscales, y ahí estaban involucrados no solo estas denuncias que realicé, sino también los de YPF, estaban renunciados Lázaro Báez, es decir, había una cantidad de cuentas de personajes que iban de un lado para el otro, que si eso lo podemos profundizar bien, vamos a detectar, ya se ha detectado numerosa cantidad de dinero en todos esos lugares. Entonces sí, lo que se pretende realmente es esto, es decir, hacer ver, en el caso de los cuadernos, decir que son fotocopias. El cuaderno vino a corroborar todo esto que nosotros estamos diciendo, cuál fue la mecánica del dinero a donde terminaba, pero después toda la mecánica fue toda exactamente lo mismo, es decir, no había una diferencia en cada una de las contrataciones del Estado. Había ese mismo impronta que era sobreprecios, no entrega en la mayoría de las cosas, y después fuga de dinero, ¿no? Yo creo que esto es lo que están tratando de hacer por todos los medios. Un indulto va a ser casi imposible, una amnistía va a ser imposible también. Es eso, con estos jueces que tenemos. Fíjense que Martínez Di Giorgi hace 3 años que tiene la causa para elevar a juicio oral.
de Eve de Bonafini, y no se ha animado a hacerlo. Y bueno, porque Martínez Di Giorgi muchas veces tuvo reunión antes de todo esto, con Eve de Bonafini y con todos los personajes, ¿no? Uh-huh. Acuérdese, José Luis, cuál fue la mecánica. Ahí me hace acordar tanto esto de la causa de Dolores, con la causa esta misma de Eve Bonafini. Cuando yo la inicio en mayo, uh-huh, inventan una causa con Ollarvide a la semana, diciendo que era una denuncia que se había producido un mes antes, donde lo que querían imputar era Joklemberg, pura y exclusivamente. Acuérdense que decía que no eran funcionarios públicos los que habían hecho la estafa, sino que eran particulares. Así lo sostuvieron durante 2 años, con un juez como Ollarvide, que sabemos a quién respondía, y un claro, Martínez Di Giorgi totalmente timorato, que no tomaba la causa. Hasta que la Cámara a los 2 años dice: es incompetente, Ollarvide se la pasa todo a Martínez Di Giorgi. Uh-huh. Martínez Di Giorgi no tuvo otra alternativa, porque yo siempre decía lo mismo: esta causa no puede prosperar de la única forma que la quemen, claro, o que la rompan, porque es imposible. Es decir, no obstante eso, fíjese, José Luis, casi 3 años para elevarla a juicio cuando teníamos a todos procesados. Pero bueno, eso es por lo que hemos tenido que luchar, y ahora estos meses vienen duros también, ¿no? Sí, bueno, son meses, a ver, claramente y en todo sentido, meses complejos, y son meses complejos porque lo que está en juego es enorme, lo que está en juego es absolutamente enorme. A mí me da aire advertir que hay un universo distinto, digamos, hoy en la sociedad, con una fuerte comprensión al respecto de este tema. También me da una inmensa pena la gente que cree que se compra el relato, ¿no? De que esto son operaciones, de que esto es parte de, no sé, que las inventa Durán Barro. La verdad que esa gente me da una pena inmensa, porque es un poco no sé, parece que hay un sector de la sociedad que padece el síndrome de Estocolmo, ¿no? Está prisionero y goza de la situación del prisionero, pero bueno, qué sé yo, será el modo en que las sociedades evolucionan, no todo evoluciona al mismo tiempo ni de la misma manera. ¿Qué va a ser? Sí, y ante las evidencias tampoco responden, ¿no? No. Fíjese estos días, José Luis, cómo estamos teniendo esta batalla legal en los Estados Unidos de YPF también, sí, ¿no? Claro. Que hasta ahora siguen hablando de cifras de $3.000 millones que podría perder la Argentina. Las consecuencias de estas cifras son mucho mayores, llegan a poder superar hasta $30.000 millones. Han vaciado YPF. Ahí está la conexión también del dinero, mucho dinero que se han llevado al exterior, lo han hecho a través de YPF, con fondos mismos de YPF y otros fondos ficticios, porque cuando tenían que transferir fondos de una petrolera, los requisitos para transferirlo eran menores que si trataba de una empresa cualquiera. Entonces, y la gente no reacciona, inclusive lo que hablábamos siempre. Recién ahora en los últimos tiempos los medios están reaccionando con respecto a YPF, pero no le dan la envergadura que tiene. Lo que han hecho, si la Argentina, nosotros los argentinos tomáramos conciencia exacta de lo que han hecho con esa empresa líder en América, con ese solo acto, aunque no existiera ningún otro acto de corrupción, sería suficiente para que esta gente no pudiera presentarse nunca más. No, claro. Pero bueno, ni ante las evidencias se rinden. Y a mí me pasa con amigos y conocidos que me han visto luchar en esto, pero que son kirchneristas, que no escuchan. Y no, tal cosa, tal otra, pero es una... No, y bueno, es así, no hay otra alternativa. ¿No? Es lo que hay. Jorge, como siempre, un abrazo a la distancia, gracias por todo. Mucho gusto, José Luis. Hasta luego. Muy bien. Doctor Jorge Vital, en 2011 presentó la denuncia contra la Fundación de Madres, Meldorec y la estructura que había iniciado justamente el modelo de saqueo de los recursos de los argentinos. Seguimos en un instante. Estudio Jurídico Dr. Martín Ferrá, abogado. Teléfono 154 24 60 51 473 1991.